El Instituto Electoral de Coahuila les da la bienvenida a la capacitación Región Carbonífera Coahuila, dirigida a la red de candidatas del proceso electoral 2024 y a la red de funcionarias de los comités municipales electorales de Coahuila. Es un placer para nosotros recibirles esta tarde, les agradecemos su interés y su asistencia. Vamos a pasar a la presentación de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Leticia Bravo Hostos, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad e Inclusión del IEC. También nos acompaña el maestro Juan Antonio Silva Espinosa, consejero electoral del IEC. Se encuentra con nosotros la licenciada Titania Llanos Elizalde, es asesora jurídica de la Secretaría de las Mujeres en la región carbonífera de Coahuila. También está con nosotros el maestro Alejandro González Estrada, fiscal especializado para la atención de delitos electorales en el Estado. Se encuentra también con nosotros la ingeniero Rubí Navarro Ballesteros, en representación de la directora del plantel de la UANE Campus Sabinas, la doctora Lilia Eugenia Saucedo Cruz. Le voy a ceder el uso de la voz a la consejera Leticia Bravo para su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a las funcionarias de nuestros comités municipales que nos acompañan el día de hoy, a las candidatas también de la red de mujeres candidatas. Mencionar que estas talleres que se están dando en las 5 regiones de Coahuila son un esfuerzo interinstitucional con las 4 instituciones que forman parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Fiscalía de Delitos Electorales y la Secretaría de la Mujer. La intención de estas capacitaciones presenciales que se están dando es para hablar sobre un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es la violencia política por razón de género. La intención también es escucharles a ustedes, que sea una plática donde ustedes puedan también participar y expresar aquellas dudas o situaciones que hayan vivido como candidatas o en su caso como funcionarias de nuestros comités municipales. Sin más, voy a cederle el uso de la voz a la licenciada Titania, que nos acompaña el día de hoy de la Secretaría de las Mujeres, para iniciar con esta plática. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Les voy a platicar sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, pero me quiero enfocar, para empezar, en exponiéndoles o explicándoles qué es la violencia, primero que nada, desde el principio, qué es género y sexo. ¿Conocemos nosotros la diferencia entre sexo y género? ¿Alguien que me la quiera comentar? ¿Alguien que quiera participar y comentar qué es la violencia, qué es el género y sexo? Bueno, yo entiendo que el sexo es tanto el femenino como el masculino, que se refiere como hombre o mujer. Y el género es con el que se identifica uno. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, el sexo, fácil. El sexo es con lo que nacemos, ¿sí? Aparato reproductor masculino, femenino. ¿Cuál es el género? Lo construido por la sociedad, ¿sí? ¿Quién nos dijo que cuando nace un niño, qué le llevamos de ropita? El color azul. ¿Y cuando es niña? ¿Y dónde dice eso? Entonces nosotros mismos como sociedad etiquetamos, ¿verdad? O ponemos el género al niño, todavía ni sabe decidir y ya lo estamos etiquetando. ¿Qué decimos cuando un niño llora? Los niños no lloran, ¿verdad? ¿Qué decimos cuando una muchachita se ríe muy fuerte?
ves mal, mijita, las niñas se ríen. Entonces la estamos desde chiquitas. ¿Y quién las violenta? ¿Quién es el primero que violenta al niño o a la niña? ¿Quién es? La familia, los papás. Entonces, vamos a ver qué es la violencia contra las mujeres. Nosotros en Secretaría y en el Estado tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y la violencia contra las mujeres es cualquier acto, cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. ¿Sí? Esa es la violencia, cualquier acto que nos cause daño, temporal o permanente. El género ya lo explicamos, es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad. Es lo que decimos ahorita. Nosotros desde chiquitos a los niños los estamos reprimiendo de que no llores, porque los hombres no lloran. Entonces, conforme va pasando el tiempo, conforme el niño va creciendo, llega a la adolescencia, llora por alguna situación, ¿qué le dice el papá? ¿Qué le dice la mamá? Entonces, vamos reprimiendo sus emociones. ¿A dónde él va a ir a contar sus problemas o sus sentimientos? ¿A quién se los va a contar a lo mejor? A los maestros, cuando bien les va a los maestros, pero cuando no, va a ir a la esquina a contarle al amigo. ¿Y qué le va a decir el amigo a lo mejor? Ten, tómate esto, al cabo se te va a olvidar, pues un ratito, ¿sí? Entonces, desde chiquitos nosotros debemos de hacerlos que demuestren sus sentimientos. Está bien llorar, está bien sentirse triste, es un momento, pero luego hay que salir de ahí, ¿sí? Apoyándolos, ayudándolos. Y me quise ir desde un principio para entender todos y todas desde dónde viene la violencia, desde dónde nace muchas veces la violencia, que es desde casa. Entonces, vamos a ver los tipos de violencia, que es la física, todos la conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es la física? Golpes, ¿verdad? Ok. ¿La económica cuál es? ¿Qué más? La discriminación, cuando te pagan menos, te pagan menos que a uno. Ajá, esa es violencia económica, muy bien. ¿La simbólica? ¿Cuál creen que sea la violencia simbólica? Muchas veces simbólica ya sexualizada. ¿Quién está en los depósitos de cerveza, por ejemplo? La utilización de la mujer Exacto. ¿Qué dibujo ven ustedes en los depósitos? Modelos, ¿verdad? Ok, esa es la simbólica. ¿La patrimonial cuál es? Los bienes materiales, muy bien. ¿La psicológica? Los insultos, que te hagan sentir menos, que te bajen la autoestima. Esa es la violencia psicológica. Que te digan, no sirves para nada, ¿verdad? Que te digan, ya no sabes cocinar, ya no sabes hacer nada, así vas a salir a la calle, pareces payaso, tú crees que te ves bonita así, yo no te voy a llevar así. Que te denigran como mujer. Esa es la violencia psicológica. ¿Cuál creen ustedes que duela más? ¿La física o la psicológica? Pero más de esas dos, Si la física es obviamente, el golpe, jalones de cabello, empujones, o la psicológica, pues a lo mejor el moretón se te va a borrar, pero lo que te dijo o como te hizo sentir, lo vas a ver y ahí lo vas a traer, ¿sí? Entonces, la sexual, pues sí la identificamos, ¿verdad? Es que te forcen a tener pues, relaciones sexuales o tocamientos que tú no quieres, que no estás de acuerdo. Entonces, estos son los tipos de violencia que tenemos, ¿sí? Ya sabemos que el género y el sexo no es lo mismo, ¿ok? Ya sabemos que nadie nos dice que al niño hay que llevarle azul y a la niña rosa, ¿verdad? Ya conocemos los tipos de violencia. Ahora vamos a ver
¿qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género? La Ley General de las Mujeres para una vida libre de violencia es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de todos los derechos políticos. No quiero leer mucho, no me quiero alargar mucho, pero la violencia política, para nosotros entenderla más fácil y dejarnos de leyes, de códigos, para nosotros comprenderles todas las violencias que les expliqué ahorita, que no la hagan en un proceso, ¿sí? Como en el que estamos viviendo actualmente. Esa es la violencia política, que te violenten físicamente, que te griten cosas para insultarte, que algún trabajador o algún compañero te intimide o te quiera tocar, o decirte, si vienes conmigo te voy a dar este puesto. Todas las violencias que vimos ahorita, esa es la violencia política, para que la sepamos identificar. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por la que representan en términos simbólicos, simplemente por el hecho de ser mujer, que te violenten, es violencia política. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente, cuando les afecta en forma desproporcionada, no sé, que estén en la repartición de los puestos, entonces a la mujer se le minimicen los puestos y se le dé un sueldo inferior, un puesto inferior, que tenga más hombres el gabinete de algún alcalde. Esa es violencia política también. Ahora, víctimas de violencia política, los integrantes de partidos políticos, servidores y autoridades de instituciones electorales, representantes de medios de comunicación, así como el Estado y sus agentes. También los medios de comunicación pueden ser agredidos por violencia por razón de género, ¿ok? Aspirantes, precandidatas, candidatas a cargos de elección popular, servidoras públicas, autoridades gubernamentales. También las mujeres pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres, que normalmente y lamentablemente las que más nos agredimos somos entre ¿quiénes? Entre las mujeres. Entonces no vayan a decir, si no sé, la de otro partido o de su trabajo o del YEC te agreden porque ella es simpatizante a lo mejor de otro partido, es violencia política también, ¿ok? Entonces debemos estar enterados. Eso es violencia política. Manifestaciones de la violencia política contra las mujeres. Bueno, pues que causen la muerte, esto ya es en casos extremos, que causen la muerte de la mujer por participar en la política, es cuando ya entra el feminicidio. Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos, agredan sexualmente a varias mujeres o produzcan el aborto con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos. Esto es como porque si está embarazada, que no vaya a votar ese día porque como se hospitalizó, como le provocaste en algún accidente que perdiera a su bebé o algo de salud, eso también es violencia política. Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, es lo que platicábamos ahorita de la violencia sexual. Y amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o sus familias y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. Así se puede manifestar la violencia. Yo nada más les voy a mencionar, porque aquí está el fiscal que les va a mencionar lo que es el proceso. Cuando nos pase algo de esta índole que les acabo de explicar, nosotros en Secretaría de las Mujeres, ¿qué hacemos? Nosotros estamos especializadas en violencia de género, ¿sí? Entonces, si ustedes en primera instancia no saben a dónde ir, no saben a dónde acudir, pueden ir al Ministerio Público Especializado que nosotros tenemos aquí en Sabinas.
No sé si las de Sabinas han visto dónde está el CAMP. ¿Sí conocen? Ajá, en el CAMP, ahí en primera instancia, ¿verdad? Ya después, ahorita ya nos van a explicar todo el proceso, pero si tú no sabes a dónde ir, en primera instancia nosotros ahí te podemos levantar una denuncia penal por la violencia política que se está ejerciendo. Sí, sí, ahí. Entonces, nosotros tenemos oficinas, también creo importante que sepan ustedes que en Musquis, en Rosita y en Sabinas contamos con estas oficinas especializadas para violencia de género hacia las mujeres y niñas. Entonces, en Musquis estamos en calle Hidalgo, esquina con 5 de Mayo, en la zona centro. En Sabinas estamos en calle Mina, colonia comercial, y en Rosita, perdón. Y en Sabinas estamos en calle Zaragoza, 1056, colonia Flores Magón. Ahí estamos ubicadas. Entonces, sí es importante que estemos informadas, que ustedes dicen, pues yo ya sabía lo que era la violencia física, psicológica, patrimonial, pero a veces se nos puede olvidar, ¿sí? No perdemos nada con una recordadita y saber que la violencia patrimonial, sexual, física, psicológica es violencia política, ¿sí? Y sobre todo ahorita en este periodo electoral que vamos a pasar, a vivir, entonces hay que estar muy informados sobre este tipo de violencia. ¿Alguna duda? ¿Es en esa dirección o es en el campo? El CAMP está en esa dirección. No. En Sabinas, No, me equivoqué. Sí, está Bueno, pero claro que saben dónde está. A ver, ¿a qué CAMP ustedes se refieren? Es que sí está en esta dirección. El CAMP que ustedes dicen es el de... Sí, no, es el Centro de Atención para las Mujeres. Sí, ahí estamos en el centro. Sí, en el Centro de Atención para las Mujeres. Sí, bueno, no, este está en Secretaría de las Mujeres, pero se le dice CAMP también porque es Centro de Atención para las Mujeres. Sí, por eso aquí ahí les puse. Sí, ya aclarado el asunto. Sí, ok. Sí, bueno, pues ya sería toda mi parte, los dejo yo creo que con él. Bueno, muchas gracias, licenciada Titania. Voy a abordar yo el tema del procedimiento especial sancionador en el Instituto Electoral de Coahuila y la magistrada Carla Félix no tuvo que regresarse por cuestiones de trabajo, sin embargo me pidió que diera una parte de su presentación, que es el medio de defensa del juicio, el JDC ante el Tribunal Electoral. Entonces vamos a iniciar, le damos a la siguiente. Ya nos explicaron qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Seguimos con la siguiente. ¿Qué significa? Creo que este es un tema importante. ¿Qué significa que esté basada en elementos de género? A ver, algunas de ustedes son candidatas, otras funcionarias del comité. Yo quisiera, si nos pueden compartir alguna de las candidatas, cómo les fue en el tema de la convocatoria para que ustedes llegaran a ser candidatas. Si tuvieron algún obstáculo, tuvieron que librar alguna situación que pudiese haber generado algún supuesto que pudiese configurar violencia. No sé si alguien nos pueda compartir cómo llegaron a esa candidatura. ¿Alguna candidata que nos comparta cómo fue su proceso? Sí hay candidatas, ¿no? Sí. ¿No tenemos candidatas? ¿Con María comparte? Bueno, a mí me invitaron, pero no Sí. hubo ningún tipo de violencia ejercida. Ok, He recibido violencia, sí, posterior. ok. Ha habido presión para que renuncie de parte de un candidato que, de hecho, ya tengo mi denuncia escrita, pero me interesaba venir al taller para ver Ahorita te la tomamos. cómo presentarla y dónde tenía que Excelente, claro que sí. O sea, la finalidad de esta plática no estamos grabando precisamente para que ustedes se sientan en confianza de poder externar todas las situaciones que han tenido, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que me parecen importantes para poder determinar si se actualiza o no la violencia. Entonces, los elementos de género debe de ser dirigido a una mujer por su condición de mujer,
que te afecte desproporcionadamente y tenga un impacto diferenciado. Un ejemplo de violencia sería que por la maternidad o asumir que accedieron al poder por una relación sentimental con un hombre en el poder, ¿no? Esta es una situación que se da de manera reiterada y constituye uno de los tipos de violencia. La siguiente. ¿Cuándo se actualiza la violencia política? Ya nos explicaron también el tipo de violencia y las modalidades que pueden actualizarse en esta violencia. La siguiente. Conductas previstas en la ley. Tenemos un marco normativo que tipifica cuáles son los supuestos normativos para que se actualice la violencia. Estos son algunos de los supuestos que actualizan la violencia política por razón de género: restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstacular sus derechos de asociación, ocultar información o omitir la convocatoria para el registro de candidaturas. Este es un hecho reiterativo que se da en algunos partidos políticos, que las convocatorias se las dan de manera incluso extemporánea, ¿no? Para que no se puedan registrar. Otra actualización de violencia es que se le proporcione a las mujeres que quieren contener a un cargo la información falsa o incompleta para impedir que se puedan registrar en tiempo y forma. También proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso. La siguiente. Tenemos obstaculizar, por ejemplo, la campaña, que pudiese ser una situación que nos comenta ya la compañera. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en los estereotipos de género, que ya nos compartía la licenciada también ese tema. Y el tema de la violencia simbólica o sexual: divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual para desacreditarla en base a estereotipos de género. Amenazar o intimidar a una mujer o varias, a su familia o colaboradores, con el objeto de inducir su renuncia a una candidatura o al cargo una vez que ya fue electa. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su cargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, ¿no? Esta es una situación que se da mucho incluso ya en las regidurías o en el reparto de comisiones, que a las mujeres se les busca que tengan las comisiones menos importantes o que manejen menos presupuestos. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios que sean violatorios de derechos humanos. Imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuidas propias de la representación política y discriminar a las mujeres cuando se encuentran embarazadas, ¿no? En conclusión, estas son algunas de las muchas conductas que están previstas en la ley y pueden actualizar la violencia política por razón de género. Ya nos explicaba la licenciada los tipos de violencia. Quisiera aquí, por ejemplo, resaltar la violencia simbólica. Un ejemplo específico es aquellas expresiones o acciones que realicen cuestionando las capacidades de las mujeres en las funciones públicas en virtud de su maternidad o aspectos de su vida íntima. Por ejemplo, aquí en una nota periodística se relata un incidente de una funcionaria pública con un hombre cuestionándose su capacidad para el desempeño de su encargo. Aquí sí se actualizó la violencia simbólica. ¿Por qué? Porque se hizo a través de notas periodísticas y la finalidad pues era menoscabar el ejercicio del encargo de esta mujer, ¿no? La violencia verbal, también en redes sociales, publicando mensajes contra una candidata con palabras altisonantes y denostativas. Aquí se actualiza la violencia verbal. El tema de la violencia digital pues es un tema relevante, porque muchas veces pues hacen incluso cuentas falsas para poder atacar de manera directa a las mujeres. La violencia física ya lo comentábamos.
incluso por ahí tenemos ya un procedimiento especial sancionador que resolvió el tribunal, donde en campaña dos mujeres golpean a otras y ellas ya están incluso registradas en el registro de personas sancionadas porque se actualizó la violencia física. ¿La que sigue? Violencia psicológica, cuando a través de frases o actos se cuestiona la trayectoria y la capacidad profesional de una mujer candidata, precisamente por ser mujer y de manera desproporcional. Y la violencia económica, cuando se les otorga mayores recursos a las campañas de los candidatos a comparación de los candidatas. Hay que recordar que ya hay un acuerdo del Instituto Nacional Electoral donde se les tiene que dar a las mujeres candidatas el 50% de los espacios de radio y televisión en igualdad de circunstancias, y también pues el financiamiento en igualdad de circunstancias que los candidatos varones. La siguiente. A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí con algunos ejemplos. Quisiera, si pueden leer que me ayudes a leer el número 1 para ver si se actualiza o no la violencia. El candidato a gobernador agrede a su esposa delante de sus compañeros. ¿Esta constituye un acto de violencia política en razón de género? ¿Cómo ven? ¿Se actualiza o no este supuesto? ¿Se actualizaría la violencia? El candidato a gobernador agrede a su esposa delante de sus compañeros. ¿Constituye violencia política en razón de género o no? De acuerdo a la explicación que nos dio la licenciada y lo que vimos ahorita. Política y familiar, dicen por aquí, allá, ¿qué opinan? A ver, le damos a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar adelante, a ver. Ahí no está diciendo que el candidato está ofendiendo a su esposa. Agrede a su esposa delante de sus compañeros. Y es de familiar, porque ella no está participando como candidata. Exactamente. Ok, muy bien. La siguiente. Aquí es explicación de la pregunta 1. No es un caso de violencia política, en tanto no interfiere en el acceso a los derechos políticos de la víctima. Este es un caso de violencia verbal, pero en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. Sí, entonces sí es importante diferenciar si se acredita o si se actualiza o no la violencia política por razón de género. A ver, vamos a regresarle a la anterior. El número 2, un diario. Adelante. Sí, en caso de que el que agrede a la esposa es otro candidato a la esposa de otro candidato. La esposa, El candidato o agrede a la esposa de otro candidato. pero es el mismo supuesto que este, o sea, eso es en el ámbito privado porque no está menoscabando los derechos políticos de la mujer, o sea, encuadraría en este mismo, o sea, no se actualiza la violencia. No, es otro tipo de violencia, exacto, ahí tendría que presentar alguna denuncia por otro tipo de delito, ¿no? Pero no se actualiza la violencia política en sí. Por ejemplo, en el número 2, aquí sí, un diario publica fotos íntimas de la candidata a presidenta municipal que fueron filtradas por su expareja. ¿Aquí sí se actualiza o no se actualiza la violencia política? Exactamente, aquí sí se actualiza, ¿por qué? Porque es candidata, se está haciendo la filtración y se actualiza la violencia política por razón de género. En el ejemplo 3, la candidata regidora fue herida en un intento de robo en un banco. ¿Constituye violencia? No. Pasamos a la explicación de la pregunta 3. No es un acto de violencia política porque si bien es cierto es candidata, el disparo o eso no corresponde a su género ni busca menoscabar sus derechos políticos. Menoscabar va con de grande. Bueno, la que sigue. Ok, aquí también vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí a la candidata. Su equipo de asesores sugiere que use colores claros en la entrevista. Cuando habló sobre el sistema escolar en los medios, su interlocutor desvió la conversación y la interrogó acerca de la crianza de sus hijos y su rol como madre. Ese es el primer supuesto. Sus asesores les dicen cómo se vista y
el que le está entrevistando, en lugar de preguntarle sobre el tema de la entrevista, desvía la conversación y le dice o le cuestiona sobre sus hijos y su rol como madre. Le asigna poco presupuesto para su campaña porque este año el partido político está enfrentando problemas económicos. En sus fotos de campaña en las calles hay grafitis que contienen la frase "vuelve a la cocina". A ver, ¿en este hay violencia? En el primero, de parte de sus asesores, no. A ver, dale a la que sigue. De parte de sus asesores, no, porque únicamente como asesores que son, pues le está sugiriendo qué colores debe de utilizar. Pero cuando está hablando ya sobre el sistema escolar y su interlocutor desvía la conversación y ya le empieza a estereotipar con sus roles de mujer, pues ahí sí se actualiza la violencia. La asignación de poco presupuesto, no hay violencia. ¿Por qué? Porque el partido tiene problemas económicos, por lo tanto pues no le puede dar mayor presupuesto. Y los grafitis con la frase "vuelve a la cocina", ahí sí se actualiza la violencia política por razón de género, ¿no? Aquí viene la explicación a la pregunta. Básicamente es lo que explicamos, ¿no? Los grafitis pues están difamando la imagen de la candidata y los medios de comunicación están reforzando el tema de los estereotipos de género y no están escuchando sobre el tema central de la candidata, que seguramente eso no se lo harían si el candidato fuera hombre, ¿no? Precisamente por esta situación, desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres se hizo un diagnóstico de los informes de monitoreo a medios de comunicación y tuvimos el resultado de que efectivamente los medios de comunicación les falta capacitación en ese sentido. Estamos dando ya algunos talleres, tuvimos uno en Torreón, el 14 vamos a tener un taller en Piedras Negras y el 21 en Saltillo, precisamente para medios de comunicación sobre temas de lenguaje incluyente y estereotipos y ver el tema de violencia política por razón de género en periódicos y radio, ¿no? Continuamos con la siguiente. Ya vimos, bueno, los tipos de violencia que ya nos explicáramos, que ya nos explicaba la licenciada. Continuamos en la que sigue. ¿Quiénes pueden ejercer violencia? El Estado y sus agentes, los superiores jerárquicos de las funcionarias, los colegas de trabajo, los partidos políticos o representantes, los medios de comunicación y sus integrantes, un particular y un grupo de personas, ¿no? Cualquiera puede ejercer violencia política por razón de género, ¿no? Adelante con la que sigue. Ya vimos el tema, quiénes pueden ejercer la violencia. A ver, este es un tema importante. ¿Una mujer puede cometer violencia política de género contra otra mujer? Sí. Por supuesto que sí. Muchas veces hay más violencia política entre mujeres y falta de sororidad que incluso entre los hombres. La que sigue. ¿Quiénes son las personas sujetas de protección? En Coahuila se protege la violencia política por razón de género a todas las mujeres que participan en la vida pública y desempeñan un papel fundamental. Tenemos aquí todas las cargos que pueden protegerse de la violencia, desde las precandidatas, candidatas. Un tema importante también son las aspirantes a candidaturas independientes, las candidatas independientes, las funcionarias electas, secretarias de Estado, periodistas, defensoras, magistradas electorales, consejeras electorales, las funcionarias del instituto que nos acompañan el día de hoy, militantes, afiliadas y simpatizantes, así como pues todas las titularidades de las administraciones públicas. La que sigue. Ahora sí ya vamos a entrar al tema de defensa. Una vez que ya sabemos cómo se actualiza la violencia y cuáles son los supuestos que actualizan la violencia política por razón de género, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Qué vamos a hacer cuando ya sepamos que sí nos están ejerciendo algún tipo de violencia? La que sigue. Recordar que hubo una reforma muy importante en el 2020, cuando ya se vuelve un principio constitucional
la paridad, y obviamente pues esta situación incrementa los casos de violencia política por razón de género, porque ya es obligatorio que el 50% de los espacios sean para mujeres. Aquí ya se establece con esta reforma el concepto de violencia, cuáles son las conductas, que ya vimos algunas, cuál es la distribución de competencias, atribuciones y obligaciones de cada autoridad. Por eso ahorita estamos 4 instituciones revisando y haciendo esta campaña de talleres precisamente, y las sanciones que conlleva infringir la norma en materia electoral, penal y responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces hay 2 días para conocer los hechos que constituyen violencia política por razón de género. Tenemos el procedimiento especial sancionador. Esta es la vía punitiva o sancionadora, se presenta ante el Instituto Electoral de Coahuila. Nosotros como autoridad administrativa somos los que sustanciamos este procedimiento especial sancionador, y una vez que el expediente está sustanciado, se remite al Tribunal Electoral para que resuelva. Entonces, se puede hacer mediante el procedimiento especial sancionador, y la vía reparadora o restitutoria va a ser el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que se denomina JDC. Este se presenta ante el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, y también las candidatas o precandidatas tienen los medios de impugnación intrapartidistas cuando procedan de acuerdo a lo que establece la norma. La vía sancionadora es la que les mencionaba, que es el procedimiento especial sancionador. Se presenta ante nosotros, hasta el instituto. Nosotros llevamos a cabo las diligencias, la investigación, integramos el expediente, se celebra una audiencia de pruebas y alegatos, y una vez que esté instruido, se remite al Tribunal Electoral, y ellos son los que dictan la resolución. El Tribunal Electoral va a verificar la integración del procedimiento. Si hay alguna deficiencia, devuelve el asunto o requiere al instituto que lo sustancie debidamente, y una vez que esté integrado, el Tribunal Electoral es el que resuelve este procedimiento especial sancionador. Entonces, cuando eres víctima o somos víctimas de violencia política por razón de género, presentamos el procedimiento especial sancionador y el JDC ante el Tribunal Electoral. Aquí les pusimos algunos ejemplos para reafirmar la actualización de la BPG, la divulgación de noticias falsas o denigrantes por parte de los medios de comunicación, que no se otorguen los recursos públicos para la realización de sus actos de campaña, el cuestionamiento de su capacidad para desempeñar cargos públicos a través del uso de frases con estereotipos de género, y el uso de violencia física en actos de campaña. La que sigue. ¿Qué sanciones se les van a imponer cuando se actualice la violencia política por razón de género? Amonestación, bueno, aquí está separado, dependiendo del sujeto infractor, aspirante, precandidatura, candidatura y candidatos independientes, una amonestación pública, multa o la pérdida del derecho de ser registrado, o en su caso la cancelación del mismo. Obviamente la cancelación del registro es lo que realmente les duele, y es una sanción ejemplar, ¿no? En todo caso, pues la amonestación pública y la multa no les duele ni les interesa tanto. Entonces creo que la sanción ahí es la pérdida del registro, y cuando es ciudadanía, dirigencias o cualquier otra persona, únicamente pues se da la amonestación o la multa respectiva. Gracias. La que sigue. Es importante también mencionar que hay medidas de reparación integral, que es la indemnización de la víctima, la restitución inmediata en el cargo al que le fue obligada a renunciar por motivos de violencia. Ya lo veíamos acá, si se presiona a una candidata para renunciar y se logra que presente la renuncia, en el Instituto Electoral de Coahuila tenemos un lineamiento específico donde las candidatas tienen que ratificar ante nosotros esa denuncia, y en ese momento se les hace ver que es la violencia política, y se le dan obviamente las herramientas y el apoyo para no presentar, o en ese momento no ratificar la denuncia por tratarse de una coacción, ¿no? Y un caso de violencia. La disculpa pública y las medidas de no repetición, ¿no? Aquí
Aquí, bueno, estamos explicando cuáles son las medidas de no repetición. Generalmente se les instruye a que tomen un curso. Cuando ya se da la violencia política y hay una sentencia que así lo establece, se inscribe a estos violentadores o violentadoras mujeres. En Coahuila tenemos 4, 2 hombres y 2 mujeres que están registrados en el registro de personas sancionadas por actos de BPG, ¿no? Aquí tenemos un registro nacional, un registro estatal, en el catálogo de personas sancionadas del Tribunal Electoral de Coahuila. ¿Cuáles son las consecuencias de que se les registre a estas personas en este padrón? Que no van a poder ser registradas como candidatas. ¿La que sigue? Bueno, la vía penal es otra vía que tenemos que se va a explicar ahorita el fiscal. Aquí se presenta una denuncia penal, ¿no? Entonces, obviamente con una denuncia o con una queja se puede escindir, es decir, presentas una y las autoridades tienen la obligación de, si así ustedes lo consideran, manejar el procedimiento especial sancionador, el JDC y la vía penal. Entonces, bueno, más o menos esto a grandes rasgos es el tema de la violencia, cuáles son los medios de defensa que tenemos, y ahorita el fiscal nos va a explicar obviamente el tema de la vía penal electoral, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo dejaré hasta aquí para cederle el uso de la voz al fiscal. Gracias. Este ya va a ser el cuarto, el tercero. Santillo, es el cuarto. Y agradezco que ya me dejan hablar. No, yo quiero decirles a todos primero que me da mucho gusto que hayan venido. Es un tema bien complicado, es un tema que existe, es un tema que no se denuncia y es un tema que está normalizado hasta cierto punto. Yo, más que explicarles los delitos y ponerles la cárcel y lo que va a pasar y este tipo de cosas, les dieron ahí, ojalá hayan alcanzado todas, un tema de una ley, que es la ley con la que se va a platicar en este tallercito. Les pido nada más, por favor, que no la lean ahorita, les voy a decir nada más qué articulito van a leer. Básicamente por lo siguiente. Miren, esta ley es la Ley General de Medios de Comunicación, la Ley General de Medios Electorales. A partir de la reforma electoral del año 2020, se crea que todos los delitos electorales se quiten de los estados y se tome. Me siento más a gusto, pero no sé si soy acá. Pero entonces, en esta ley hay un articulito que es el que ustedes van a leer, el 20 bis. Y la reflexión que les hago, la traigo y la repito, es que es un bis. ¿Por qué es un bis? Yo les digo que los que no son abogados, el bis es una especie como de imposición en un artículo. O sea, está el artículo y le ponen un bis arriba en lugar de poner otro artículo. Y les digo que esto ya está gacho porque pues es la importancia que le dieron a la violencia política contra las mujeres. O sea, les dieron un bis cuando pues, pudieron haber hecho un apartado completo, ¿no? O un apartado especial. Pero más allá de que haya un apartado esto que suena anecdótico, pásate a la que ya sabes que es lo más como. La presentación tiene lentes y se las va a dejar. Yo solamente quiero platicarles algunas cosas que me parecen más relevantes. Primero, utilicen las herramientas, aprovéchenlas, infórmense y por favor sean difusoras de esto. ¿No tienen ustedes una idea del número de personas con las que nos hemos acercado o que se me han acercado y que hemos platicado y dicen, yo no puedo denunciar, a mí no me dejan denunciar? Miren, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Este taller tendría que tener al menos 200 personas, porque se elegirá el oficio a todos los partidos políticos para que los partidos políticos les avisen a sus candidatas. Hay partidos que así como lo reciben, lo tiran y no se le avisan a los candidatos. Si eso está bien o está mal, yo no soy quien para juzgar, pero eso me sirve para que ustedes se conviertan en difusoras de este tema. Agradezco que vengan primero a hablar del empoderamiento porque de ahí nace la violencia y es un tema que solamente cambia porque estamos hablando de candidatas, pero es básicamente lo mismo.
Y hay un tema que yo sí quiero que se sientan ustedes como muy importantes, porque lo son, no solo porque están acá. La violencia política contra las mujeres es mucho más delicada porque son, en teoría, las representantes de las mujeres. Es decir, si esto le hacen a las mujeres que están metidas en la política, imagínense lo que pasa con aquellas personas que están en su casa desvalidos completamente. Cada vez que hablamos de compra y coacción de voto, que me toca ahora hablar mucho con el tema de la fiscalía, siempre, no, es que ¿por qué no detienen a la gente? Y les digo, miren, el problema más grave de la compra y coacción de voto no es que haya quien compre y haya quien venda, porque la necesidad a veces es muy tremenda y la gente no tiene la culpa. ¿Saben quién tiene realmente la culpa? Todos los que no salen a votar. Porque si en un salón ponemos una elección y se compra 25 votos y hay 100 personas y votan los 100, esos 25 votos no son suficientes para determinar el destino de esa elección. Pero cuando en ese mismo salón solo votan 40, esos 25 votos comprados se vuelven fundamentales para la elección. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tratemos de cambiar un poco la dinámica y yo lo que les voy a explicar es para que ustedes tengan herramientas y puedan denunciar. Se enojan mis compañeras que están antes, pero sí está bien padre cuando vemos el PES, el POS. Miren, yo soy abogado, estudié leyes y sé bien poquito de leyes. Y este tema del PES, el POS, el derecho electoral a través de las figuras administrativas jurisdiccionales es materia de una maestría que dura 2 o 3 años. Y todavía así no lo entendemos, pero les voy a dar un dato relevante. La última vez que se resolvió un PES o un POS y tuvo efectos en la elección de que correspondía, fue hace como 10 años. Es decir, las denuncias se tardan demasiado de repente y carecen de 3 patitas, no nomás culpa de la autoridad. La primera, y con esto me voy a arrancar para explicarles. Primero voy a explicar esto y luego ya les explico el tipo. Lo primero, sí se tarda, pero hay una cosa que es fundamental, ya sea PES o POS. Y violencia política de género, hagan ustedes de cuenta que tenemos 2 carriles: la vía penal y la vía administrativa. Ojo, en la vía administrativa es todo el catálogo que bufete les dio Leti. La verdad es que es muy rico porque, les pongo un ejemplo, una buena denuncia en la vía administrativa le cancelas el registro al candidato, bien hecha. En la vía penal, pues lo metes al bote, le va a costar, pero además le cancelas la posibilidad de que pueda ser candidato en el futuro. ¿Cuál es el detalle? El detalle, y pongo este ejemplo, lo decía hace un momento y lo traigo mucho a colación. Llega una persona y te dice, me rompieron los vidrios de mi carro. Ahorita que decía, es que agredieron a alguien. Si ustedes señalan el hecho así, ¿de qué estamos hablando? Pues de una agresión o de un daño. Pero si yo les digo, el carro es de una candidata, la candidata desde que empezó su campaña la grababa el otro candidato, cada vez que salían los eventos públicos la seguía el equipo de campaña de otro candidato, el día de los hechos hay cámaras en donde se ve que el equipo cercano al candidato anduvo rondando a la persona y luego le rompieron los vidrios. ¿Sí se dan cuenta que cambia completamente la historia cuando pasa esto que cuando pasa lo otro? Y lo digo porque cuando se habla de denuncias o cuando se habla de hechos, generalmente hablamos y nuestra cabeza habla lo que tiene, pero no saca todo lo que tiene. Dicho en otras palabras. Recuerden que las denuncias la lee gente que no sabe a veces ni dónde está saliendo. O no sabe cuál es el contexto. Entonces, en este tema de las denuncias, lo que yo siempre les pido es que describan todo, como diría una amiga mía, con lujo de detalle, morbo y exageran. ¿Para qué? Para que podamos tener el contexto de todo lo que pasa, porque muchas de esas veces, y sobre todo en las denuncias de violencia política, no sé si están aquí todas las compañeras del empoderamiento, pero luego de repente, al hacer la denuncia, omiten cosas porque ellas ya consideran que eso está bien. O sea, oye, pero además te pateó. Sí, pero ya me pateaba, ahora me sacó sangre. No, espérame, o sea, platícame de que te pateó. Porque esas cosas a veces hacen que la denuncia o la queja se integre de una mejor manera y podamos tener mayores elementos para poder lograr lo que queremos, que es que se inhiban este tipo de conductas. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es traten de poner sus denuncias o traten de hacer sus denuncias, háganlo, no se queden con lo voy a hacer,
preséntenlo, ahorita les voy a decir cómo, pero traten de describirlo más. Y otra cosa bien importante, no todo tiene que estar en video, no todo tiene que estar en redes sociales, no todo tiene que estar grabado. Ya venimos de una generación, bueno, yo no, soy de Pokémon para atrás, pero ya las generaciones actuales traen la onda de que si no está en el video, ¿te das cuenta que no pasó? No, es que tienes video, no tengo nada, bueno, ya ni modo. No, a ver, ¿quién estuvo presente? ¿A qué horas fue? Testigos, vamos a describir el hecho. También se vale. ¿Cómo creen que la gente que se iba al bote antes nomás era por el video? No. Entonces, esto se los quiero decir porque es muy importante. Y el tercer punto que quisiera decir es, celebro que esté en el empoderamiento y que hayan dado tantas direcciones, porque nosotros como autoridades estamos para servir y ustedes pueden ir a cualquier instancia con una servilleta y decir, oiga, me pasó esto. Y les tienen que recibir, y esa autoridad tendrá que decir, yo no soy competente, no es un asunto mío, y te turno a JEC, te turno al empoderamiento, te turno a la fiscalía, te turno al INE, porque ustedes no tienen la obligación de saber cómo diablos poner una denuncia o una queja, pero sí tienen que tener los datos de cómo es la queja. Hay ocasiones, que me ha pasado, que llegan con 2 fotografías que no se ven bien, con 2 párrafos que no se entiende bien. Yo les digo el chiste, si el niño ahogó al tiburón, el tiburón ahogó al niño o el niño se comió al tiburón. Es decir, está tan confuso que no se entiende exactamente qué pasó. Y eso se da porque en ocasiones lo que traemos en la cabeza no lo quedamos bien y luego vienen los reclamos de, es que la autoridad no hizo nada. Pues ¿cómo le hacías si tú no me dijiste básicamente nada? Esto que voy a comentar es real. Llega una candidata, este proceso, y dice, vengo a denunciar a un papá de una candidata porque me amenazó ella siendo candidata. ¿Qué le dijo? Traidora. ¿Ok? Y yo le hacía así como, ¿qué más? No, traidora como 2 veces. Ok. Pero no hay un contexto de que le cacho. Eso no es realmente algo que pueda desencadenar una amenaza. Usted le dijo así porque se había cambiado de partido. Además. Pero a lo que voy es a esto, utilicemos las herramientas de la mejor manera posible, diciendo las cosas de la mejor manera posible. Ahora, esto de la violencia política en materia penal, créanme, ahorita no se está utilizando, yo tengo apenas 3 meses acá, y cuando llegué y pregunté que dónde estaban las denuncias, pues no las encontré, pero el tema es que esto tiene muy poco tiempo, tiene como 4 años. Para que se den una idea de lo que les estoy hablando, cuando decidieron inventar la transparencia, por allá de 2002, 2005 más o menos, una diputada dijo en una reunión, después de que le explicaron la transparencia, dijo, ¿eso quiere decir que mi esposo ahora va a saber cuánto gano? Y yo, no, sí, pues es la transparencia. Pero a lo que voy es, de 2005 a la fecha, ahorita ya hasta quieren desaparecer el tema de la transparencia. ¿Qué les quiero decir por todo esto? Estos temas son nuevecitos. Aunque tiene 4 años la reforma, es un tema nuevecito que no se había difundido, que no se conoce. Y vean lo fácil que se comete un acto de violencia política de género, por lo menos en la vía penal. No me voy a ir a todas, pero miren, la amenaza intimide para que renuncie una precandidatura a candidatura a una elección popular. Esto es delito. La manera en la que hay que probar es como que te dijo, cuando te lo dijo, quién te lo dijo. No aquí dice, amenaza o intimide para que renuncie. No quiere decir que debe renunciar para que se... Esto no es una tentativa. Tú ya me estás diciendo que renuncie. No necesito más. Entonces, esto es muy común porque hay personas a las que sí hacen renunciar. Nosotros vivimos una circunstancia distinta en Coahuila porque pues evidentemente no es que anden matando gente, gracias a Dios, que bueno. Pero eso no quiere decir que permitamos intimidaciones, ¿sí? Luego, esta a mí me duele la cabeza cuando lo leo. La obligan a firmar documentos o avalar decisiones contra su voluntad. Me acaba de caer un asunto de una señora que es del visual, le hicieron firmar papeles y le quitaron el número de la pluri y la cambiaron. ¿Ahí ella qué tiene que hacer? Pues su denuncia nada más. Porque cuando yo le pida los papeles a las personas, al Instituto Electoral, para que me enseñen cómo y qué firmaron, y ella me diga que firmó bajo engaños y no está ratificada la denuncia, como dice Leti,
pues entonces ahí está el delito. No, o sea, lo que quiero que me siga con esto, si están viendo que no necesito yo que se latigue a nadie, ni que tengamos una prueba así pericial muy cañona. Esto viene del 20 bis en los libritos que les di para que por favor ahí lo vean. ¿Sí? Publique o imágenes, o que utilice propaganda, es realmente muy común. Y lo que me voy de espaldas es que Leti decía, y lo decíamos desde ayer, es que pongan perfiles falsos de Facebook o de redes sociales y insulten. Se van de espaldas cuando se dan cuenta que ni siquiera usan falsos, ponen directo, gorda, la que tiene 6 amantes, o sea, si tiene 6 amantes, si es gorda, flaca, si tiene 15, si le gustan los hombres, las mujeres, o los hombres y las mujeres, ¿eso qué tiene que ver con la política? Absolutamente nada. Pero está muy normalizado el hecho. Pero ese es un tipo y es un delito. Y ojo con algo, los medios de comunicación ya se meten en broncas cuando hacen estas cosas. Ya cuando dices, es que esa vieja que no cuida a su marido, ¿y por qué tiene que cuidar al marido? Que se cuide solo, ¿no? Para empezar, pero esas publicaciones ya son violencia, ¿sí? Dale la siguiente. En esto de los delitos hay dos. Cuando estás buscando el cargo, ya cuando estás en el cargo. Y cuando estás en el cargo también hay violencia política, ¿sí? Ojo con esto, porque yo me he encontrado un tío, ¿les cuenta? No les pagan, no les dan oficina, no les dan los papeles. Le dicen, tú eres la de salud, por ejemplo, tú eres la regidora de salud. Ok, firma la compra de las ambulancias. Espérate, no me dejas de abrir el consultorio. ¿Cómo que fírmame las ambulancias? ¿Sí me entienden? O sea, estas cosas ahí están. Niega o limite los recursos y niega la remuneración. Esto es tan no le pagan eso lo mismo al regidor que a la regidora, o lo mismo al síndico que a la síndica. Eso es delito. ¿Vale? Yo lo que quiero pedirles es que revisen esto. Laxi, ¿cómo voy a ir a los datos para la denuncia? Lo que yo quiero que ustedes piensen, las denuncias son muy fáciles de presentar. El único problema es que no lo hemos difundido adecuadamente. Yo les digo, las denuncias, lo único que les pido es que me redacten unos hechos, me pongan unas pruebas y nosotros desarrollamos la investigación. Se pueden presentar, como decía la compañera del empoderamiento, espero que no haya le echado la culpa de no se vaya, para que pueda ir a cualquier agencia del Ministerio Público, tiene la obligación de recibirlo. Yo sé, y lo entiendo, porque a veces no es fácil acercarse a una agencia del Ministerio Público. Digamos que el letrero no dice ahí como que pases bien. Entonces, pueden hacerlo a través de los teléfonos, a través incluso de correo electrónico, y se ponen en contacto con nosotros y luego ya buscamos el tema de la ratificación. Pero es muy, muy importante que se tenga el mayor número de hechos posibles, el mayor número de pruebas, y una cosa bien importante, y me he topado mucho con esto, no es necesario que, como mejor dicho, es necesario que cuando ustedes denuncien algo, traten de probarlo de la mejor manera posible, y a veces la mejor manera posible es llevando un escrito simple. Mi partido o a la presidencia municipal, págame. No me pagas, meto el escrito. No necesitas que te lo responda. Tú le preguntaste y no te respondió, es bronca de que no te respondió. Y ojo con una cosa, ahorita que decían que si las mujeres podrían ser partícipes de violencia política de género, en el caso de las violaciones por violencia política de género o los delitos por violencia de género en los ayuntamientos, son responsables todo el cabildo, porque todo el cabildo tiene, en todo caso, la obligación de tomar las decisiones ahí. Entonces, ese es un tema bien delicado, porque a veces todo el mundo cree que nomás le echan la culpa al presidente municipal, pero en realidad ahí del baile van todos. Bueno, yo lo que quisiera es que, dale aquí, por favor, tratemos de pensar en esto. La denuncia puede ser anónima, esto es muy importante, Ojo, vivimos en un país en que a veces las denuncias, cuando alguien denuncia, es que me denunciaron anónimamente, no vale. No, a ver, espérame. Si dicen ahí nomás en un medicillo o en algo que bajaron un ovni aquí en la Madrid y se llevó los votos, pues está anónimo, no sabes. Pero si dicen,
A las 8 de la mañana se paró una pick-up, Lobo, placas tal, con 2 sujetos que entraron a la casilla 25 veces y llevaron los paquetes electorales. Pues ya me tendría que hacer muy güey yo para que con esos datos nos revise. No importa que sea anónima. Y eso es muy importante por una razón. Cuando hablamos de violencia política de género, a veces la mujer no está en la capacidad para hacer la denuncia. Y ahí es donde entran las compañeras o los compañeros para denunciar. Yo celebro mucho que hayan invitado a las compañeras de los comités porque son las que tienen mucho contacto con las candidatas a veces y las representantes de los partidos políticos para que les digan, muchachas, porque los de los partidos no creas que van a llegar, fíjate que en un taller me puedes denunciar. O sea, yo no creo que eso vaya a pasar muy pronto, ¿no? Pero en cambio ustedes sí conocen a las personas que andan en las campañas, que andan en los registros, que andan en el día a día, y a ellos sí les pueden decir, oye, eso que te está pasando no es normal, yo te recomiendo que vayas y hagas tu denuncia. En la medida que esto se haga, es en la medida que creamos que las conductas se van a inhibir, por un detalle que es bien importante, y con esto voy a cerrar. Les dejo un formato simple de denuncia para que lo pueda llenar cualquiera, con los datos. Leti creo que les distribuye esto por una. Las que son candidatas y las que son funcionarias, hagan fila con Leti para que la registren en una red que tienen. Ahí circula mucha información que les es muy valiosa. Me llegó, por ejemplo, hoy en la mañana, no sé si lo tengan ahí en el micrositio Leti, pero si no, yo creo que hay que distribuirlo. Facebook, ¿cuáles son las de Instagram y WhatsApp? Están solicitando que denuncien cualquier tipo de violencia política de género. Es decir, si tú detectas que en tu lugar alguien sube en alguna de estas redes sociales alguna información que es violencia política de género, lo puedes reportar como violencia política de género, y hay una instrucción, digamos, de esta organización de inmediato bajarla o revisar qué está pasando, y ojalá lo puedan hacer. Pero bien, cierro con esto. Este es un formato de denuncia muy sencillo. ¿Quieres darle la otra? Lo más importante son que pongan sus hechos. Aquí les pregunto más o menos qué es lo que ustedes ven. No necesitan poner el artículo tal que se me está violando. No. Lean el 20 bis para que vean más o menos de qué se trata. Pero y piensen que los hechos que les estén pasando pasen por esos. Y entonces ya es bronca de acá que hagamos honor en la charla. ¿Ok? Bien. Yo terminaré agradeciéndoles y me gustaría, más que otra cosa, que ustedes nos pregunten, nos digan, o si hay alguna duda. Si quieres poner tu denuncia ahorita 10 minutos te ayudo poco. Y porque, ojo, la denuncia tampoco es como para que no ande platicando así de conmigo. No, eso sería como reutilizar a la gente, ¿no? Pero yo sí me gustaría que si hubiera preguntas o reclamos, pues aquí a Leti le dice. Muchas gracias al fiscal. Agradecemos a la licenciada Tania, a la maestra Leti